El año 133 a.C. traía consigo la helada brisa de la resistencia. En lo alto de las colinas de Celtiberia, la ciudad de Numancia resistía como un faro solitario contra las imponentes fuerzas del Imperio Romano. Alrededor de sus murallas, una legión tras otra había fracasado en doblegar la voluntad de sus habitantes. Ahora, bajo el mando del cónsul Publio Cornelio Escipión Emiliano, Roma había decidido utilizar una estrategia diferente: el hambre. Desde meses atrás, Escipión había ordenado construir un cerco completo alrededor de Numancia, bloqueando cualquier entrada o salida. Los romanos, con su disciplina inquebrantable, erigieron fortificaciones y torres de vigilancia a lo largo de todo el perímetro, asegurándose de que nadie escapara. Dentro de la ciudad, el tiempo se consumía como una vela encendida por ambos extremos. En el corazón de Numancia, Retógenes Caraunio, uno de los líderes más respetados de los celtíberos, se paseaba inquieto por la plaza central. Su figura alta y fuerte, adornada con cicatrices de batallas pasadas, reflejaba la esencia misma de su pueblo: orgulloso, valiente y ferozmente independiente. Cada día sus ojos claros recorrían los rostros de su gente, notando el peso del hambre y la fatiga, pero también el fuego de la resistencia que aún ardía en ellos. Mientras tanto, en el campamento romano, Escipión observaba con paciencia. Había aprendido de los errores de sus predecesores. Intentar tomar Numancia por la fuerza era un suicidio. Los numantinos no solo eran excelentes guerreros, sino que conocían cada rincón de las colinas y bosques que rodeaban la ciudad. En lugar de enfrentar a los celtíberos en combate abierto, Escipión decidió asfixiarlos lentamente. Sus soldados cortaron el acceso a ríos y fuentes de agua, quemaron campos de cultivo y se aseguraron de que ninguna ayuda externa pudiera llegar. «El tiempo está de nuestro lado», solía decir Escipión a sus oficiales. Pero incluso él no podía ignorar la valentía de los numantinos. Estos guerreros habían luchado contra Roma durante años, derrotando a generales y legiones que los superaban en número y recursos. Escipión sabía que no se rendirían fácilmente. Dentro de Numancia las semanas se transformaron en meses. Los alimentos escaseaban, y la gente recurría a medidas extremas para sobrevivir. A pesar de ello, el espíritu de lucha permanecía intacto. En una reunión del consejo, Retógenes se levantó, su voz grave resonando en la sala: «No podemos esperar más. Si seguimos así, moriremos de hambre antes de que caiga el primer muro. Debemos actuar ahora. Debemos romper el cerco». La propuesta de Retógenes era audaz, casi suicida. Un grupo de guerreros intentaría atravesar las líneas romanas para buscar ayuda en otras tribus celtíberas. Aunque muchos en el consejo dudaban de las posibilidades de éxito, no había otra opción viable. Con la aprobación de los ancianos y el apoyo de los guerreros más leales, Retógenes comenzó a planificar la misión. La noche elegida para la misión llegó con una oscuridad profunda, apenas rota por las estrellas. Retógenes y un grupo de 10 guerreros, seleccionados por su valentía y habilidades, se prepararon en silencio. Cada uno llevaba consigo una pequeña cantidad de provisiones y armas ligeras para moverse con rapidez. Antes de partir, los habitantes de Numancia se reunieron para despedirlos. Fue un momento solemne, cargado de esperanza y temor. «Volveremos», prometió Retógenes, su voz firme a pesar de las circunstancias. El grupo se deslizó fuera de la ciudad, bajo la protección de la oscuridad. Utilizando su conocimiento del terreno, evitaron las patrullas romanas y avanzaron hacia el río Duero, cuya corriente representaba tanto un obstáculo como una posible vía de escape. Las frías aguas del río mordían sus cuerpos como cuchillas, pero lograron cruzarlo en silencio, emergiendo al otro lado empapados pero intactos. Durante días, Retógenes y sus hombres viajaron por las montañas y bosques, buscando a las tribus vecinas. El aire era frío y húmedo en las montañas de Celtiberia. Retógenes, con su capa raída sobre los hombros y el rostro endurecido por el viento, caminaba en silencio, liderando a su pequeño grupo de guerreros. Habían pasado días buscando aliados entre las tribus vecinas, pero el éxito había sido limitado. Los líderes tribales, aunque impresionados por la valentía de los numantinos, temían el poder de Roma. El recuerdo de otras ciudades arrasadas y pueblos esclavizados por el implacable ejército romano aún resonaba en sus mentes. En una pequeña aldea oculta entre los bosques, Retógenes había encontrado finalmente algo de apoyo. La tribu, aunque pequeña, había accedido a proporcionarles provisiones y enviar a unos cuantos guerreros. Estos hombres no eran muchos, pero eran fuertes, expertos en el uso de lanzas y escudos, y compartían el mismo odio hacia Roma que ardía en los corazones de los numantinos. Con los alimentos asegurados y un puñado de nuevos aliados,
Retógenes sabía que el regreso a Numancia sería aún más peligroso que su partida. El cerco romano no solo estaba intacto, sino que el cónsul Escipión, alerta ante cualquier movimiento, había incrementado las patrullas. Cada paso hacia la ciudad era una danza con la muerte. El grupo comenzó su travesía al amanecer, cuando la neblina cubría las montañas como un velo protector. Retógenes había trazado un camino cuidadoso, evitando rutas obvias y manteniéndose entre las sombras del bosque. Cada sonido, ya fuera el crujir de una rama o el susurro del viento, los ponía en guardia. Aunque eran expertos en moverse sigilosamente, el peso de las provisiones y la tensión constante comenzaban a pasar factura. Una tarde, mientras cruzaban un estrecho sendero entre dos colinas, el grupo se detuvo en seco. Retógenes levantó una mano, señalando silencio. Desde un saliente cercano podía divisar las antorchas de una patrulla romana moviéndose lentamente a lo largo del valle. Los soldados romanos, vestidos con sus inconfundibles armaduras relucientes, avanzaban en formación cerrada. Eran al menos 20. «No podemos enfrentarlos aquí», murmuró uno de los hombres. Retógenes asintió. Sabía que un combate abierto sería un suicidio. Con un gesto rápido ordenó al grupo que se ocultara entre las rocas y los arbustos. El tiempo parecía detenerse mientras la patrulla pasaba cerca, sus voces resonando en el aire. Los numantinos y sus aliados apenas respiraban. Cuando los romanos desaparecieron en la distancia, el grupo retomó su marcha, más cauteloso que nunca. A medida que se acercaban al río Duero, el terreno se volvía más traicionero. Los bosques espesos daban paso a áreas más abiertas, donde era más difícil ocultarse. Una noche, mientras avanzaban bajo la luz de la luna, se encontraron con un claro que debían cruzar. Retógenes inspeccionó el área desde el borde del bosque, asegurándose de que no hubiera romanos a la vista. «Nos movemos rápido y en silencio. Ningún ruido, ninguna luz», ordenó. Uno por uno, los hombres comenzaron a cruzar el claro, sus sombras deslizándose sobre la hierba iluminada por la luna. Parecía que lo lograrían sin problemas, pero cuando el último de los hombres estaba por alcanzar la seguridad de los árboles, un grito cortó el aire. Desde una colina cercana un centinela romano los había descubierto. El caos estalló de inmediato. Una trompeta resonó, y en cuestión de minutos una patrulla romana se movilizó hacia el claro. Retógenes, comprendiendo que no podían quedarse, ordenó a sus hombres que corrieran hacia el bosque. Los romanos los persiguieron, sus pasos retumbando como truenos en la noche. En medio de la persecución, Retógenes tuvo una idea audaz. Con un gesto rápido indicó a sus hombres que se dispersaran y se ocultaran en los árboles. Los romanos, confiados en su superioridad numérica, avanzaron sin cuidado, creyendo que los celtíberos estaban huyendo. Cuando los soldados romanos entraron en el bosque, Retógenes y sus hombres atacaron. Desde las sombras lanzaron piedras y jabalinas, derribando a varios enemigos antes de que estos pudieran reaccionar. En el caos, los celtíberos se abalanzaron sobre los romanos, utilizando su conocimiento del terreno para compensar su inferioridad numérica. Fue una lucha feroz, con gritos y el choque de armas resonando en la oscuridad. Aunque lograron vencer a la patrulla, el costo fue alto. Uno de los hombres de Retógenes cayó en el combate, y varios resultaron heridos. No había tiempo para lamentarse. Sabían que los romanos enviarían refuerzos en cuanto descubrieran lo sucedido. Con rapidez el grupo continuó su marcha, dejando atrás el lugar de la batalla. El río Duero, cuyas aguas oscuras y frías marcaban uno de los últimos obstáculos hacia Numancia, apareció ante ellos al amanecer. La vista del agua trajo tanto alivio como temor. Aunque estaban más cerca de casa, cruzar el río significaba exponerse nuevamente a las patrullas romanas. Retógenes estudió el área, buscando un punto seguro para el cruce. Finalmente encontró un lugar donde los árboles cercanos al agua ofrecían algo de cobertura. Ordenó a los hombres que descansaran mientras preparaban troncos y ramas para improvisar una balsa. El cruce fue lento y agotador. Las corrientes eran fuertes, y el agua helada mordía sus cuerpos como si quisiera arrastrarlos al fondo. Pero con esfuerzo y determinación, lograron cruzar. Al otro lado, exhaustos pero aliviados, se permitieron un breve momento de descanso antes de continuar. Cuando finalmente las murallas de Numancia aparecieron en el horizonte, una ola de emoción recorrió al grupo. Habían logrado lo imposible: atravesar las líneas romanas, conseguir provisiones y regresar con vida. En la ciudad, los vigías en las murallas los divisaron y corrieron a informar a los líderes. El regreso de Retógenes y sus hombres fue recibido con júbilo. Los habitantes de Numancia, a pesar de su debilitado estado, se reunieron para darles la bienvenida. Las provisiones que traían, aunque limitadas, representaban mucho más que alimento.
Eran un símbolo de esperanza, una prueba de que la resistencia aún era posible. Retógenes, con el rostro marcado por la fatiga y las cicatrices de la batalla, se dirigió a su pueblo. No hemos terminado aún. Roma puede tener su ejército y sus máquinas de guerra, pero nosotros tenemos algo que ellos nunca entenderán: nuestra voluntad. Lucharemos hasta el final. Las palabras de Retógenes encendieron el espíritu de los numantinos, renovando su determinación de resistir, aunque sabían que el final estaba cerca. A pesar de los esfuerzos heroicos de Retógenes y su grupo, la situación en Numancia se volvió insostenible. El hambre, la enfermedad y la presión constante de los romanos debilitaron al pueblo. Finalmente, cuando Escipión ordenó el asalto final, los numantinos tomaron una decisión que resonaría a través de la historia. En lugar de rendirse, muchos eligieron el suicidio antes que vivir como esclavos. Quemaron sus casas, destruyeron sus pertenencias y se enfrentaron al enemigo con la fiereza de quienes no temen a la muerte. Roma ganó, pero no fue una victoria fácil. Escipión, al entrar en la ciudad destruida, quedó impresionado por el sacrificio de los numantinos.